Si Jesús no resucitó, pues lo ignoramos y listo. Y este estudio va a ser muy interesante y justamente lo estuvimos promocionando un poquito como un estudio para no creyentes, pero para no creyentes que piensan. ¿Por qué? Porque este estudio va a estar en la gran mayoría alejado de lo que es las referencias bíblicas como tales, sino apoyados en hechos históricos, en testimonios, en cosas de verdad impresionantes que hemos logrado ver en esta semana en la investigación que hicimos. Pero más que nada en esta ocasión nosotros quisiéramos compartirles esas verdades históricas que han habido concernientes al nacimiento y vida de Jesucristo, porque, o sea, si Jesucristo no existió, el cristianismo es una estafa, ¿verdad? Si existió Jesucristo y resucitó, ignorar eso es un verdadero problema, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer un poquito lo más resumido posible este estudio, porque es grandote realmente. Para comenzar, decirles que es un estudio para verlo y escucharlo con el corazón abierto, ¿ok? Con el corazón y más que nada con la mente abierta. Como te digo, si es que conoces por ahí a alguien que no es creyente, si tú no eres creyente en estos momentos y esto te interesa de alguna manera, pues va a ser cañón que estés con nosotros en esta noche. Así que primero vamos a tratar la Biblia, que aquí está, pero como un documento histórico, juntamente acompañado con otro montón de documentos históricos de los que hemos encontrado también, de los que hemos visto en bases sólidas, sobre el significado del nacimiento y la existencia de Jesucristo, y no solo eso, sino lo más cañón de todo, que es su muerte y su resurrección, ¿ok? Entonces el hecho histórico número uno a debatir es la existencia de Jesucristo, que es lo que siempre se ha debatido, si es que Jesucristo existió o no. Como no hay registros audiovisuales de Jesucristo, o sea, no tenemos audios, no tenemos videos, fotografías de Jesucristo por obvias razones, lo que se hace es llegar a la evidencia testimonial. Se llama el método legal de cualquier investigación. Es la evidencia que se logra cuando contemporáneos del X personaje dejan testimonios, ya sea escritos, ya sea en gráficos, ya sea en pinturas, murales, escritos, todo ese tipo de métodos con lo que se puede llegar a la conclusión de que tal personaje existió. Así es como tenemos evidencia de muchos personajes históricos, ¿no? Pensadores como Aristóteles y Platón. Tenemos evidencia de la existencia, por ejemplo, de militares como Alejandro Magno y Julio César, fundadores religiosos como Buda, de gobernantes como Ciro el Grande, innovadores como el inventor del papel, que se llamó Kai Lung, y filósofos como Sócrates y Confucio, gente que influyó mucho, obviamente, en la humanidad, ¿no? Tanto en la filosofía como en la tecnología, la ciencia, la política, la religión. Entonces, gracias a esos métodos de investigación y de pruebas que sabemos de la existencia de ellos. Lo mismo con Jesucristo, ¿ya? En el caso de Jesucristo hay un montón también. De hecho, parte de la investigación que hicimos, hemos resumido que Jesucristo triplica o cuadriplica a cualquiera de estos personajes en lo que son testimonios históricos de esta índole. Y para más INRI vamos a estudiar ahora los que son algunos de estos testimonios, pero de enemigos del cristianismo, para que este estudio trate de ser lo menos parcializado, ¿no ve? Posible. Entonces el primero es Publio Cornelio Tácito, que fue un historiador romano, senador anticristiano, considerado uno de los historiadores más rigurosos de Roma. Habla de Jesús en una publicación que hizo que se llamó Anales, que fue escrito aproximadamente en el año 116 después de Cristo, en el cual él está hablando del incendio de Roma, cuando el loco de Nerón incendió Roma. Él está haciendo un documento histórico sobre eso y habla de los cristianos. Literalmente dice: Cristo, de quien toma nombre esta secta, fue ejecutado bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. No solo menciona nombres, sino menciona lugares y épocas exactos en su documento. Y como te repito, estamos hablando de un historiador romano enemigo del cristianismo. El segundo es Flavio Josefo. ¿No se escucha la pelea de perros? Bueno, el segundo es Flavio Josefo, que fue un historiador judío del siglo I, quien además era fariseo. Para los que ya vienen siguiendo nuestro canal, hemos estudiado mucho que los fariseos fueron en su mayoría parte de la gente que estuvo en contra de Jesús y fueron pues literalmente enemigos del cristianismo, ya que el fariseísmo defendía a rajatabla la tradición de la Torá, de la ley. Entonces llamado Flavio Josefo fue un historiador judío del siglo I, quien era fariseo, obviamente no cristiano, y está en un documento que escribió para los romanos, un documento llamado Antigüedades Judías, libros 18 y 20, menciona que Jesús fue un hombre sabio que hizo obras sorprendentes y que fue crucificado por orden de Pilato.
Menciona que aún después de eso sus seguidores no abandonaron el movimiento a pesar de la persecución, y también menciona que se les llamaba cristianos. Ahora, ¿por qué importa esto? Porque Josefo no tenía, como tal, en su condición de fariseo, Josefo no tenía ningún incentivo para promover a Jesús. De hecho, para los fariseos, después de la ejecución de Jesucristo, mientras más pronto la idea y el recuerdo de Jesucristo se haya eliminado, hubiera sido mucho mejor. Este historiador ve a la secta, como le llamaban, como una secta problemática, una secta judía problemática. Eso menciona en esos documentos. Aún así, no niega la crucifixión ni el movimiento posterior que hubo después de esta con los seguidores de Jesucristo. En esos documentos él relata todo esto, pero lo relata como un problema histórico judío romano. Ahí está lo entendible de este documento. El tercer historiador es Plinio el Joven, que fue un romano, gobernador de Bitnia, se llamaba en esa época lo que actualmente es Turquía. Entonces era escritor y era administrador imperial romano. Habla de Cristo también en una carta oficial al emperador Trajano. Ya no sabe la manera de castigar a los cristianos porque estos prefieren morir que negar a Jesucristo. Explica en sus documentos que se reúnen en un día fijo, que cantan himnos a Cristo como a un Dios y que se comprometen a vivir moralmente, entre otras cosas. Ahora, ¿por qué esto es clave? Tanto Plinio, que lo acabamos de ver ahorita, como Flavio Josefo, no discuten si Jesús existió o no. De hecho, ya escriben de él, o sea, de hecho saben que Jesús existió. Eso ya estaba fuera de debate. Lo que les sorprende a ellos, de manera muy especial, es cómo alguien ya muerto seguía siendo tratado como un dios y cómo sus seguidores, en vez de disminuir con la muerte de su líder, más bien crecen, se hacen más fuertes y se hacen más unidos. Ahora, el hecho histórico número 2, la crucifixión. La crucifixión fue un invento romano, guardate ese dato que va a explotar más tarde. Humillante y diseñada para matar lentamente, teniendo un 100% de éxito en el método de castigo. Era un castigo reservado para los rebeldes, para enemigos gruesos, por decirlo, de Roma, y amenazas al orden imperial. Esto está aceptado tanto por historiadores creyentes como por historiadores ateos, historiadores romanos e historiadores judíos. La crucifixión sí existió. Roma mató a un montón de gente en esa época por el método de la crucifixión y no hay rastro de ninguna persona que haya sobrevivido a la crucifixión romana. En la época de Jesús, dato muy importante, había una autoridad responsable que era justamente Poncio Pilato. Al ser procuradoras, al ser una autoridad grande de Roma en Judea, pues obviamente no se iba a permitir el fallo de que alguno de sus ejecutados salga con vida, y no se iba a permitir el fallo de que menos aún siendo Jesucristo, siendo alguien que estaba levantando a los movimientos rebeldes a Roma. Lo más triste es la flagelación previa a la crucifixión. Hicimos hace un tiempito un estudio un poquito detallado. Es muy triste realmente lo que le pasó, no solo a Jesús obviamente, sino a todo el que moría bajo la crucifixión, que era el tema de la flagelación. La flagelación desgarraba tejidos, exponía músculos o hasta los huesos, generaba hemorragias, aceleraba lo que es un colapso físico. La flagelación era realmente una de las cosas más salvajes a las que se veían sometidos todos los que iban a morir luego de eso en una crucifixión. Desde un punto de vista médico forense, la crucifixión provocaba la muerte por una combinación de asfixia progresiva, shock hipovolémico, que es la pérdida de sangre, el agotamiento extremo, falla cardíaca y respiratoria. La probabilidad de sobrevivencia era nula. El instrumento con el que azotaban a las personas con las que los flagelaban eran correas de cuero que tenían pinchos metálicos, con cuero, pinchos metálicos. Entonces, al dar el chicotazo, todo ello quedaba clavado en la piel, y lo que hacían los soldados era volver a jalar hacia atrás, y todo eso salía con todo lo que tenía que salir, aparte de golpes, aparte de todo, ¿no? O sea, fue una cosa realmente horrible para comenzar el tema de la flagelación. Luego la crucifixión, clavos de acero de este tamaño, clavados en manos y pies, y lo que te puedas imaginar en cuanto a dolor, en cuanto a sufrimiento, ¿no? Entonces, realmente el tema de la crucifixión era algo que hacía que absolutamente todos los condenados mueran, y que no tenía ningún porcentaje de sobrevivencia de todo el montón de gente que mató Roma con ese método.
Ahora, la confirmación de la muerte, los romanos eran especialistas en ejecuciones y quebraban las piernas a los ejecutados para acelerar el proceso de asfixia. Estando la persona clavada en la cruz, aún siendo clavado los pies, esa persona podía apoyarse en sus pies para no sentir tanto el desgarro de los clavos en las manos. Entonces, para quienes se tardaban en morir, lo que hacían los romanos era romper las piernas para que ya todo el peso baje a la cavidad torácica y la muerte se produzca también por asfixia. Entonces el condenado era imposibilitado de respirar. No creo que las plataformas nos tumben el video por describir tantas cosas, pero bueno. Así de triste, así de denso ha sido, así de fuerte fue la manera tan dura, tan cruel en la que Roma en esos tiempos mataba a sus enemigos. Tercer dato a tomar en cuenta: a Jesús no le quebraron las piernas, y eso también lo relata la Biblia. A Jesús no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. Entonces, con Jesucristo no hubo necesidad de quebrarle las piernas, pero sí le clavaron la lanza en el costado. La Biblia relata de que del costado sale agua y sangre. Entonces, desde el punto de vista médico, la salida de sangre y agua es compatible con un derrame pleural pericárdico. Indica muerte previa, no supervivencia. Entonces, todo eso en cuanto a la muerte de Jesucristo. Según los datos históricos, según los datos forenses, no había posibilidad de que Jesucristo haya sobrevivido a la ejecución de la crucifixión, como algunas sectas y algunas religiones así lo afirman, ¿no? Afirman de que no solo sobrevivió a la crucifixión, sino que de pronto se casó con María Magdalena y se fueron a vivir felices por siempre. Pero bueno, la evidencia que existe, que es la evidencia en este caso por relatos testimoniales, pero hay una evidencia forense, es que ningún ejecutado de Roma por crucifixión sobrevivía, absolutamente ninguno. Hecho histórico número 3, la tumba queda vacía. Y aquí empieza el problema, aquí empieza lo denso. La tumba era una tumba nueva, excavada en roca, que pertenecía a José de Arimatea, quien era miembro del Sanedrín, o sea, la élite judía. Cero conveniente para ellos armar una tramoya de que Jesús resucitó. José de Arimatea era rico y pidió el cuerpo a Pilato. Dato verificable también, hemos hablado hace un ratito de Pilato. Entonces Pilato autoriza la entrega del cuerpo a José de Arimatea. Y si Pilato autoriza eso es porque obviamente Roma ya había comprobado la muerte de Jesucristo. Entonces Pilato, como ya hablamos hace un ratito, siendo la autoridad que era, no se iba a permitir que algo falle dentro de sus procesos de ejecución, porque como en toda dictadura, Roma era dictadura en esa época, eliminar a los enemigos es una cuestión fundamental. El dato es que Pilato autoriza la entrega del cuerpo de Jesucristo a José de Arimatea para el entierro. Si los cristianos hubieran querido inventar una historia de ese tamaño, no elegirían un líder judío poderoso como benefactor, como lo fue José de Arimatea. Nicodemo fue un fariseo de los más altos, de rango más alto en el Sanedrín, que al final termina ayudando al entierro de Jesucristo. Entonces ese es un dato que pareciera menor, pero es gigantesco, porque tenemos a dos autoridades gigantes judías ayudando a recoger el cuerpo de Jesucristo para su entierro. No les convenía para nada, entonces la pregunta del millón es ¿por qué lo hicieron? ¿Qué más? Detalle clave: la tumba era privada, no era una fosa común. Según la costumbre romana, los crucificados solían acabar en fosas comunes. Jesús no terminó ahí. Jesús fue enterrado con permiso romano oficial y en una tumba identificable. Esto destruye las teorías clásicas también que existen de que es que se equivocaron de tumba o que nunca hubo tumba. Si la resurrección no se hubiera dado, el cristianismo hubiera muerto, pero no solo no murió, sino que explotó. Hecho histórico número 4, los discípulos afirmaron haberlo visto y reportaron estar con Jesucristo hasta 40 días después de la crucifixión. ¿Qué ganaron con eso? No ganaron poder, no ganaron dinero, lo que ganaron fue persecución, tortura y muerte. Este es un dato muy importante, porque definitivamente nadie muere por una mentira y nadie muere por una mentira que uno mismo inventa, porque todos afirmaban haberlo visto y todos estaban más convencidos que nunca
de su fe, más convencidos que nunca de lo que creían era verdad. Y no solo están más convencidos que nunca de su fe, sino que, como hemos leído en estos historiadores anteriores, enemigos del cristianismo, no solamente están más convencidos de su fe, sino que están dispuestos a morir por ella también. Eso es realmente impresionante. Las hipótesis alternativas, esto también para que las analices tú en tu corazón. Hay la hipótesis de la supervivencia, que fue lo que hablamos ahorita, que de alguna manera Jesucristo haya sobrevivido a la crucifixión. Queda totalmente descartado por lo que ya comprobamos anteriormente en temas de la severidad del castigo romano. La segunda hipótesis, que es robaron el cuerpo, que es una de las hipótesis que más se ha arraigado, que de hecho fue lo que, según la Biblia, inventaron los judíos, inventaron los del Sanedrín, los enemigos de Jesucristo, inventaron eso para que no quede en pie la teoría de una resurrección. Pero se tropieza esa teoría en el tema de que quienes lo hubieran hecho. Los discípulos en ese momento sí estaban muy asustados y el cuerpo estaba siendo vigilado por soldados de Roma, que no es como nos lo muestran en una película, que solo habían 2 soldaditos, ¿no?, cuidando la tumba, sino que, como te digo, y como estamos recalcando, Roma sus cosas las hacía bien. Entonces el cuerpo estaba siendo custodiado por soldados de Roma, los cuales después también afirmaron haber visto que una luz llegaba y la piedra se movía, y que también salieron aterrados de ahí. Esos también son testimonios. La hipótesis de las alucinaciones. Generalmente las alucinaciones en un grupo de gente son alucinaciones colectivas, formadas por algún hecho impactante que impactó a un grupo de gente, y de pronto hay histeria colectiva, alucinaciones colectivas y todo ese tipo de cosas. En este tema, los que alucinaban de manera individual, alucinaban cada uno por su lado, y alucinaron durante 40 días y seguían comentando que estaban viendo lo que estaban viendo. En un tema psicológico eso también queda medio raro. Ahora, aquí sí nos vamos a ir a la Biblia total, porque esto es una parte fundamental, y es el tema de las profecías que se cumplieron en Jesucristo. Ningún otro personaje en la historia del mundo, ya sea religioso o secular, ha cumplido el montón de profecías que cumplió Jesucristo en su propia vida. Algunas profecías claves son Isaías 7:14, que es que nacería de una virgen. Ojo que Isaías fue un libro escrito entre 700 y 750 años antes de Jesucristo. Isaías 9:6, que sería llamado Dios fuerte y príncipe de paz. Isaías 53, si podés leerlo, y describe con detalle la crucifixión y muerte de Jesús. Habla de que sufriría rechazo y cargaría con el pecado de muchos. Prueba clave de ello son los rollos del Mar Muerto. Son documentos datados entre 250 a 150 años antes de Cristo. Contienen el libro completo de Isaías y coinciden palabra por palabra con el texto hebreo actual, que es del que se sacó los que tenemos acá en la Biblia. Esto prueba, por supuesto, que Isaías ya existía montonera de años antes de Cristo. O sea, no fue un documento escrito después de Cristo para conveniencia del cristianismo. Está datado con fecha científica arqueológica en 700 años promedio antes de Jesucristo. Si Isaías fue escrito 700 años antes y que varias de las profecías escritas en su libro se cumplan en una persona a tan alto detalle, ya deja la coincidencia de lado. Isaías es uno de los libros que más tiene profecías sobre Jesucristo. También está el libro de Miqueas, que dice que nacería en Belén. Miqueas fue un profeta contemporáneo de Isaías, también 700 años antes de Cristo, activo durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. No era un profeta del palacio, era un tipo del campo que denunciaba la corrupción, abuso de poder y a los líderes religiosos podridos. Su profecía dice literal: pero tú, Belén Efrata, pequeña eres entre los clanes de Judá, y de ti me saldrá el que será gobernante de Israel, cuyos orígenes son desde la antigüedad, desde los días eternos. Esta es una profecía tan impactante porque literalmente habla del lugar exacto en donde nacería Jesucristo, que es Belén. Habla de un gobernante futuro y afirma que sus orígenes son eternos, no solo humanos. Esto no describe a cualquier rey, sino que describe a alguien más que humano. Cuando Miqueas escribió esto, Belén era irrelevante, pero ahí está en su profecía que de Belén nacería el Salvador de la humanidad. En la época de Miqueas era Jerusalén el centro político, religioso, donde estaba el poder. Interesante hubiera sido, ¿no?, que la profecía diga que de una ciudad importante saldría el Salvador. Pero bueno, ¿por qué esto es tan importante? Porque nadie decide dónde nace, y Jesús cumple esa profecía exactamente naciendo justamente en Belén. Otra profecía, Daniel 9, del 24 al 27, marca el tiempo aproximado de su aparición. Daniel también fue escrito entre los años 605 y 530 a.C., con un nivel de anticipación profética documentada que rompe toda estadística.
No solo anuncia cuándo aparecería el ungido, sino que sería eliminado antes de la destrucción del segundo templo de Israel, que eso fue en el año 70 después de Cristo, y todo esto escrito 500 años antes de Jesús. Ahora, ¿por qué tomar en cuenta estas profecías? Porque no fueron escritas después de Jesús. Están en manuscritos judíos y estaban circulando siglos antes del cristianismo. Ahora, ¿cuántas profecías bíblicas se cumplen en Jesucristo? La respuesta honesta y académica depende del criterio, pero no son ni pocas ni ambiguas. Rangos aceptados por estudiosos serios según análisis bíblicos, históricos, judíos y cristianos concluyen en que entre 300 y 350 profecías, incluyendo tipologías, patrones y profecías directas, se cumplieron en Jesús. Más de 100 profecías específicas y directas, mesiánicas con detalles verificables, y al menos 40 o 60 profecías son absolutamente incontrolables por Jesús, o sea, lugar de nacimiento, forma de muerte, la traición, cómo era la sepultura, etc. Son profecías que Jesucristo no hubiera podido haber manipulado de ninguna manera. Y si se es ultra forense y conservador y quitamos todo lo debatible, quedan unas 25 o 30 profecías mayores, claras y explícitas y documentadas, todas cumplidas en Jesús, y con eso ya explota cualquier estadística honesta. Y vamos a leer algunas profecías claves imposibles de manipular. Nacimiento en Belén, que fue escrito por Miqueas 700 años antes de Cristo. Que Jesús sería del linaje de David, eso aparece en 2 de Samuel y en Isaías 11, escrito 1000 años antes de Cristo. Traicionado por 30 piezas de plata, literal hasta con la cantidad. Está la profecía de Zacarías, escrita entre 520 y 518 años antes de Cristo. Rechazado por su propio pueblo, escrito por Isaías 700 años antes de Cristo. Muerto como criminal y enterrado como rico, escrito por Isaías 700 años antes de Cristo. Que no le sería ni un hueso roto, eso está en el Salmo 34, escrito 1000 años antes de Cristo. Y que su sepultura sería conocida y que la tumba quedaría vacía, Salmo 160, escrito 1000 años antes de Cristo también. Y aquí la bomba, si es que las otras no fueron bomba, el Salmo 22 describe la crucifixión. Pequeño gran detalle, el Salmo 22 fue escrito 1000 años antes de Cristo y la crucifixión no existía en esos tiempos, porque la crucifixión fue invento romano. Y el Salmo 22 está describiendo la crucifixión de Jesucristo 1000 años antes de Cristo. O sea, las coincidencias con esto se van al tajo. La explicación más simple para todos estos datos que te los estamos leyendo muy resumidos es que Jesús resucitó, no porque sea cómodo, no porque sea fanático, sino porque literalmente es la hipótesis que menos fuerza toda la evidencia que hay. Hemos visto evidencia forense, hemos visto evidencias testimoniales, hemos visto evidencias legales, hemos visto el montononón de profecías que se cumplen en Jesús. Eso para cualquier persona que analice un poco ya te descuadran de libros escritos tantos siglos antes de Jesucristo y que Jesucristo haya cumplido todo literal al pie de la letra. Ese es el sentido. ¿Y por qué esto es importante en Navidad? Porque si Jesús resucitó, su nacimiento no fue accidental. Si Jesús resucitó, sus palabras no son una opinión y su identidad no es negociable. Es el sentido en el que Navidad deja de ser folclore, Navidad deja de ser la fiestita de los juguetes, Navidad deja de ser la tradición. Navidad se convierte, si es que todo esto es verdad, y analízalo tú según tu corazón, si es que todo esto es verdad, Navidad se convierte en el hecho más importante de la humanidad, literalmente. Y el problema no es intelectual, ya viene a ser existencial, porque si Jesucristo resucitó, entonces Dios existe. Si Jesucristo resucitó, el bien y el mal no son relativos, y entonces mi vida no me pertenece del todo. Aquí hay la prueba final, y es sin chantaje a tu corazón, ¿ok? Después de ver todo esto, no se trata inclusive solamente de fe ciega, sino de honestidad intelectual. Si Jesús no resucitó, pues lo ignoramos y listo. Y como decía Pablo, si Jesús no resucitó, vamos a hacer de nuestra vida un poncho, nada importa, el bien y el mal no importa. Las leyes morales que tenemos todos escritas en nuestro corazón vienen y han venido de Dios. Si en estos momentos hay estos locos que te estamos hablando de esto, es justamente por eso. Es porque creció el movimiento, sigue el movimiento y crece un movimiento de vida porque hace un cambio en tu corazón. Si Jesús resucitó, Jesús está vivo, y si Jesús está vivo, puedes tú llegar a una relación con Él. Si ese niño en el pesebre es el hombre que venció a la muerte, eso es Navidad, y ese es el verdadero sentido de la Navidad. El llegar a entender esto en tu corazón. La última prueba de todo esto tendría que ser la prueba en tu corazón. Si hasta el momento eres escéptico, si hasta el momento no crees,
por supuesto estás en todo tu derecho de creer o no, pero si en un momento te llega un clic al corazón y si en un momento sientes esa necesidad de conectar con Dios, esa será la prueba definitiva para ti, porque significará que Dios te amó primero, significará que si estás escuchando esto no es por coincidencia, y esa va a ser justamente la prueba definitiva que tu vida va a entender para aceptar la vida de Jesucristo en tu vida. Fue lo que pasó con cada uno de nosotros. La gran mayoría de nosotros viene de ahí. La gran mayoría de nosotros viene del escepticismo, viene del no creer, o viene de otras religiones, o viene de ateísmo, o viene de donde sea. Todos venimos de lugares diferentes. Pero a todos nosotros nos sucedió eso, que en algún momento de la vida Dios hizo un clic en nosotros, en nuestro corazón. En consecuencia, nosotros comenzamos a buscarlo a Él y nos encontramos con Jesucristo. Y te digo, encontrarnos con Jesucristo ha sido la cosa más espectacular que ha pasado en nuestras vidas, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar inclusive de que después de haber encontrado a Jesucristo nos fuimos por nuestro lado y seguimos haciendo de nuestra vida un poncho por un tiempo, pero Jesucristo fue tan bueno que nos hizo volver y nos hizo volver en amor. Y la buena noticia que tenemos que darte después de todo esto, que en estos momentos quieras creerlo o no, es no solo la evidencia, porque la evidencia al final la puedes creer o no, pero la buena noticia que tenemos que darte desde experiencias personales es que cuando nos hemos encontrado con Jesucristo en el camino, hemos estado exactamente como esos que parecían locos 40 días después de Jesucristo, que decían: lo hemos visto, hemos comido con Él, hemos estado con Él y me ha cambiado la vida y me ha sanado y ahora soy otro. Lo mismo sigue pasando. Ya van 2000 años y pico y te digo, en mi corazón pasó lo mismo, en el corazón de muchos que conozco pasó lo mismo y sigue pasando lo mismo. Por donde investigues a Jesucristo y de verdad te animo, esto que ha sido las cosas comprobables que pudimos ver, quedan chiquitas cuando en tu corazón sientes ese cambio, cuando en tu corazón sientes el toque de Jesucristo, sientes el toque del Espíritu Santo, todo cambia, absolutamente todo cambia, y te animo a que lo intentes. Si es que estás con una duda en tu corazón, cualquier cosa nos puedes escribir, estamos por supuesto siempre atentos a responderte, a poder charlar contigo. No es que nosotros nos creamos que tenemos absolutamente toda la verdad y demás, pero sabes que sí tenemos realmente la certeza de que Jesucristo cambia, la certeza de que Jesucristo sana, la certeza de que con Jesucristo no hay muerte que valga, no hay muerte espiritual, no hay muerte física. Por eso este estudio se llama Cuando Dios se metió en el barro, porque Dios vino a ser uno de nosotros. Jesucristo vino a nacer entre persecuciones, vino a nacer en la humildad, se volvió uno de barro como de nosotros, fue parte de nosotros, nos entendió, nos conoció, nos amó, nos sanó. Y aún después de esto, y aún después de haber resucitado y haber ido con el Padre, nos sigue amando, nos sigue cuidando y nos ha dejado el Espíritu Santo que es nuestro Wi-Fi directo de la tierra hacia el cielo. Entonces, pues te animamos a eso. Ya, si sientes alguna necesidad o alguna duda, pues escribinos. El número es el 731-070-27 y cualquier cosa con todo gusto vamos a estar charlando contigo, ¿ok?